Bloque de neurociencias, y es un placer escuchar al doctor Néstor Braidot, referente en el mundo. Lo digo porque lo admiro, pero además lo escucho decir a diferentes profesionales que son muy pocos los eximios en el mundo, y el doctor Néstor Braidot es uno de ellos. Nosotros lo tenemos como columnista en Versión Vanguardia y nos encanta escucharlo. Y bueno, se lo trasladamos a ustedes, a nuestro público que está ávido de conocimientos y que sabe que en Versión Vanguardia encuentra justamente eso, excelencia. Y hablábamos, y quiero que nos cuente el doctor Néstor Braidot acerca de cómo entrenamos el cerebro. Dice, hay que entrenar el cerebro para no envejecer, para estar activos. Bueno, ¿cómo se entrena? ¿De qué manera? Esto nos decía. ¿Es posible entrenar el cerebro? ¿Es posible desarrollar inteligencia? Porque hasta ayer nomás decíamos que o se nace inteligente o no se puede ser inteligente. Sin embargo, las neurociencias modernas han demostrado, y demostrado fundadamente, que es posible entrenar el cerebro, que es posible desarrollar inteligencia, más inteligencia con la que has nacido. Y esto ocurre por un hecho muy claro y fundamental. En primer lugar, nosotros nacemos con una herencia genética, sí, está claro. Sin embargo, no es la herencia genética ni siquiera lo más importante que tú tienes luego en la madurez de tu cerebro. Se estima que a la edad de 40 años, que es la edad de madurez del cerebro, la herencia genética no representa más del 17% de esa inteligencia, de esa capacidad. Existe otra cosa, que es la herencia epigenética, que en realidad se trata de la forma y manera en que se activan o expresan los genes. Es como el hard del cerebro, es como el hard y el soft. En definitiva, de cómo estimulas o activas tus genes dependerá tu comportamiento, tu conducta e incluso tu capacidad de decidir exitosamente. ¿Y cómo ocurre esto? En realidad, desde muy temprana edad, incluso más, desde últimos meses de la gestación, el cerebro humano recibe estimulaciones, recibe aprendizajes, convive con un determinado entorno, y ese entorno le da influencias epigenéticas de cómo activar los genes, de cómo expresar los genes, dadas las circunstancias en que vive, en su entorno familiar íntimo en primer lugar, en su entorno ya más ampliado, ejemplo, la comunidad del barrio en que está, más ampliado, colegio, más aún universidad, más todavía en el ámbito laboral. Y eso va generando en la persona más y más formas y maneras de cómo expresar los genes, y además la estimulación, el aprendizaje, la experiencia, incorporan conexiones neuronales. La inteligencia tiene que ver con la mayor cantidad y variedad de estimulaciones neuronales, que significa mayor cantidad de conexiones entre neuronas en su cerebro. Entonces, entrenar el cerebro tiene un primer capítulo. El capítulo de percibir y aprender a percibir. Porque si tú has nacido con los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, ¿cómo los estás utilizando hoy día? Me dirás, veo todo lo que transcurre en mi entorno, oigo todo lo que produce sonido en mi entorno, pero no es suficiente. Tienes que aprender a captar más, mirar antes que solo ver, es decir, captar proactivamente más cosas. Escuchar antes que solo oír, es decir, captar proactivamente más con el oído. Eso te permitirá recibir más información estimulante a la mayor cantidad de conexiones en tu cerebro. Y esto implica entonces un primer aprendizaje. ¿Cómo enriquecer más tu cerebro? Esto se traduce luego en una infraestructura de conexiones neuronales absolutamente más amplia. Sin embargo, hay algo que me parece importante decirlo a propósito de este punto. No todo lo que percibes o está para percibir hace bien a tu cerebro. En los tiempos que transcurren, esta pandemia que estamos viviendo, hay muchas estimulaciones
que no son positivas para tu cerebro. En primer lugar, informaciones que los medios, televisión te brinda todo el día, a toda hora, que se traducen en casi una única información. ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos? ¿Cuántos contagiados, cuántos muertos? Y así sucesivamente. O cuántos asaltos. Son informaciones negativas. Dirás, sí, debo estar informado. Sí, pero no. Bombardear tu cerebro con intensa y demasiado amplia cantidad de información negativa. Eso produce situaciones de estrés, de condicionamiento emocional. Y aquí viene entonces la segunda gran cuestión que en el desarrollo de inteligencia y en el entrenamiento del cerebro hay que incorporar. Equilibrar emociones. Reducir la mala influencia del estrés. Y esto se logra, muy simple. Con una meditación 3 veces por día, 10 minutitos cada vez, logras equilibrar emociones. Y está demostrado además que ese ejercicio hecho regular y metódicamente te va a producir en el tiempo menor estresabilidad. Es decir, vas a tener más resistencia al condicionamiento emocional, entendiendo que el estrés reduce la capacidad del cerebro, jibariza funcionalmente el cerebro. Entonces, percibes más, orientas tu percepción haciendo foco atencional en aquello que realmente te beneficia. Equilibras tus emociones, reduces tu estresabilidad y empiezas a tener una vida un tanto más equilibrada y funcionalmente atractiva. Sin embargo, la inteligencia requiere de un paso adicional, de un paso más. El entrenamiento del cerebro exige un segundo nivel superior de entrenamiento. La inteligencia tiene su etapa superior, más importante, en lo que denominamos inteligencia intuitiva, la intuición. La intuición no es azarosa, no es fortuita. La intuición tiene que ver con la capacidad de anticipación. Y la realidad actual en que vivimos, acelerada por el proceso pandémico, nos ha transformado esa realidad del entorno y nos está exigiendo cada vez más inteligencia intuitiva, capacidad de anticipación. ¿Cómo se produce esa inteligencia intuitiva? Miremos el ejemplo de los grandes inventores, que más allá de lo conocido hasta el momento en que estudiaban el invento y más allá de la realidad del entorno, supieron descubrir cosas. 2 ejemplos. Einstein investigó, con lo cual día tras día, semana tras semana, mes tras mes, estimuló su cerebro con más y más conexiones alrededor de lo que estaba investigando. Generó un cerebro sobreestimulado en conexiones neuronales alrededor de su temática. Eso no es invento. El mismo Einstein explica su invento cuando dice: una noche soñé que cabalgaba en un rayo de luz y eureka, ahí estaba la explicación que me permitió descubrir lo que estaba descubriendo. ¿Qué significa esto? Significa que se requiere para la intuición y la inteligencia intuitiva, para el descubrimiento, el invento, que el metaconsciente se aparte y sea el metaconsciente el que predomina en sueños, quien con toda la plataforma de sus conexiones neuronales, que aumentan su capacidad conectora por estar justamente en ese estado metaconsciente, con una fantasía, hagan el descubrimiento, el momento eureka, el momento de entendimiento. También la meditación te ayuda a poner tu cerebro en estado metaconsciente cuando tú decidas ponerlo, ya no solamente cuando vas a dormir. ¿Qué culé? Con su preocupación por la investigación de los anillos de benceno. ¿Qué le ocurrió? Le ocurrió que también una noche soñó, fíjense, en un baile de culebras. Y una culebra danzando en su sueño se mordió la cola. Descubrimiento, eureka, el momento de entendimiento. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que entrenar el cerebro
no significa solamente aumentar las capacidades cognitivas, de lógica, de deducción, de atención, de toma de decisiones, de concentración, sino que también implica equilibrar tus emociones, desarrollar equilibrio emocional para permitir que el funcionamiento neurocognitivo sea el adecuado. Y por cierto, la intuición. Poner a tu cerebro en estado intuitivo para que tengas la capacidad de descubrir qué es lo que se requiere hoy día. Inteligencia intuitiva también es entrenable en el ser humano, entrenable en tu cerebro. Ese es el desafío. Gracias. Esta es una píldora de inteligencia que desde mis investigaciones quiero aportarte. Hacemos un corte con un besito al doctor Néstor Braidot y ya volvemos con ustedes enseguida.